Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de la región al mundo del programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y obviamente traído también con colaboración del proyecto CLAR 2030 y la Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy vamos a conversar un tema que es bastante importante, que ha suscitado obviamente mucho interés, especialmente en estos últimos años con todo lo que ha pasado a nivel mundial y obviamente también en América Latina y en Chile. Estamos hablando de lo que es equidad de género, un tema que es obviamente imprescindible si queremos hablar justamente de desarrollo de nuestros territorios y también del desarrollo de lo que es Chile y Argentina, y obviamente vamos a conversar de este tema que es muy importante. Primero vamos a presentar obviamente a nuestros invitados. Primero nuestra invitada, Paula Narváez Ojeda, ella es psicóloga, magíster en Economía y Gestión Regional de la Universidad Austral de Chile, también es máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y además ex asesora regional de la ONU Mujeres y ex ministra de Estado del gobierno, segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Un gusto de saludarlo y por supuesto saludar también a quien nos acompaña en el panel, a Iván. Un gusto por la invitación. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, y gracias a ti por el tiempo, porque sabemos que hay muchas cosas y que de verdad te agradecemos mucho por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros. También vamos a presentar a quien está con nosotros, Iván Ormachea. Él es abogado, magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y además es especialista en conflictos sociales. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. También mi saludo a Paula. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también por estar con nosotros. Vamos a conversar de inmediato. Hay un tema que es bien importante cuando uno habla primero y entiende lo que significa la equidad de género. Para eso también hay que entender el concepto, ¿no es cierto? Para eso, bueno, primero quiero preguntarles cómo ustedes entienden lo que es la equidad de género y cuáles creen ustedes que son sus alcances y la relevancia de este concepto y también lo que significa para la sociedad en América Latina y a nivel mundial. Paula, comenzamos contigo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es muy importante considerar cuál ha sido la trayectoria, el recorrido que se ha tenido para poder instalar los estudios de género como una disciplina que se estudia, ¿no es cierto?, desde el ámbito científico. Y digo esto desde el ámbito de científico, del ámbito de las ciencias sociales, porque por estos días se reciben importantes ataques en contra de los estudios de género por parte de grupos ultraconservadores, distorsionando la raíz, el origen de los mismos, ¿no? Y por eso es que creo que es importante llevarlo al contexto de los estudios, al contexto de la evidencia, al contexto del análisis académico, de una visión que nos ha ayudado de una manera muy importante a desnaturalizar la discriminación hacia las mujeres y las niñas. Tenemos que remontarnos a inicios de los años 90, cuando ustedes probablemente recordarán, en el año 95, la Plataforma de Acción de Beijing instala a nivel mundial una discusión importante en torno a hacer una distinción que se requería hacer entre el concepto de sexo y el concepto de género, ¿no? Esa distinción fue relevante porque muchas de las discriminaciones que las mujeres sufren se justificaban desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista de la corporalidad, desde el punto de vista de la biología y no desde el punto de vista de la construcción social que se hace a partir de ese dato biológico, de ese dato anatómico. Sobre ese dato se construyen una serie de ideas y de prejuicios que instalan la discriminación por razones de género. Y eso entonces, hacer esa distinción es muy importante porque tú te das cuenta de que en realidad esto no es algo que esté instalado, escrito en piedra, sino que es algo que se puede modificar, que responde a patrones culturales, sociales, económicos y por lo tanto modificables. En ese sentido es que se aspira a dos conceptos que son importantes, la equidad de género y la igualdad de género. ¿Por qué digo esto? Porque se asume, ¿no es cierto?, se establece como necesario el logro de la equidad y de la igualdad toda vez que se reconoce una posición y una condición de discriminación de las mujeres. Entonces hay un reconocimiento a que hay una
posición de discriminación y de subordinación y que se tiene que corregir. ¿Cómo se corrige? Para conseguir la plena igualdad a través de medidas que logren la equidad de género. Quienes abogamos por la igualdad sustantiva, planteamos que no es suficiente quedarse en las medidas de equidad. ¿Por qué? Es bien profundo esto y probablemente Iván pueda aportar muchos más elementos, pero es muy profundo porque en realidad lo que quiere el concepto de igualdad sustantiva de género es modificar el orden actual de cosas y no mantener el orden, y de acuerdo a ese orden, que es un sistema, ¿no es cierto?, de carácter patriarcal, considerar medidas que logren la equidad, sino que lo que espera es poder transformar este orden para que efectivamente exista igualdad sustantiva. Bueno, espero que Iván ayude a complementar lo que yo he señalado porque es bastante complejo en términos conceptuales, pero me parece importante distinguir, primero, que hay una diferencia entre el sexo y el género, segundo, que el género se construye social y culturalmente, que esa construcción social y cultural ha dejado en desmedro y en una condición de discriminación a la mitad de la humanidad y que por lo tanto hay que tomar medidas conducentes al logro de la equidad para la plena igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Exactamente, bueno, tú, Pablo, también indicabas el tema de la construcción social. Justamente Berger y Luhmann habla de el tema de la construcción social de la realidad a través de todos estos discursos. Imagino que, Iván, tú compartes esto en el tema de los estudios de género. ¿Cómo se ve lo que significa la equidad de género y cuáles son también dentro de estos mismos estudios sus alcances y la relevancia que tiene para la sociedad? Prende tu micrófono, lo tienes apagado. Ok, sí, Ahí sí. lo tenía apagado. Bueno, definitivamente es muy importante, creo yo, hacer estas precisiones de tipo conceptual, ¿no? Yo creo que Paula ha sido absolutamente clara en el tema de género. Y lo que implica la igualdad y la equidad de género, bueno, son términos que van de la mano, ¿no? En principio, la igualdad de género está reconocido dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 por Naciones Unidas, y la finalidad es, pues, poner fin a la discriminación, la violencia contra la mujer, contra las niñas y sobre todo empoderar a este segmento tan importante de la población mundial, ¿no? 50 o un poco más incluso por ciento de la población está compuesta por mujeres y niñas. Y bueno, la idea de igualdad, ante todo estamos hablando de un derecho humano fundamental, ¿no? Por la diferencia del sexo no se puede generar desigualdades. Y yo creo que el enfoque de género nos ayuda sobre todo a ser conscientes de eso, ¿no? Ser conscientes, pero además denunciar todas aquellas situaciones en las cuales a partir de la diferenciación sexual se establecen relaciones de dominación y de subordinación. En otras palabras, de injusticia. Entonces es muy importante cubrir esa brecha entre hombres y mujeres, que lo que manifiesta a la larga es una situación, pues, de subordinación en contra de esta mitad poblacional tan importante que son las mujeres. Ahora, la idea de la equidad obviamente implica hacer algo más en favor de la igualdad, porque por más de que podamos tratar a las personas iguales, no todas las personas son iguales. Hay diferencias de raza, de clase, de condición económica, de estatus migratorio, y es ahí donde entra, digamos, un factor ético para generar, digamos, mayores equilibrios y justa distribución, ¿no?, de aquello que justamente se requiere aliviar. Y bueno, la relevancia es trascendental. No hay posibilidad de una sociedad democrática si no hay igualdad y equidad de género. Ya hemos dicho que es un derecho fundamental, pero además, si es que tendemos a lograrla, que es una gran aspiración, porque lamentablemente el día de hoy no existe país en el mundo que tenga una plena igualdad y equidad de género, siempre hay un diferencial en favor de los hombres, estamos en un sistema patriarcal. Bueno, cuando lleguemos a eso, nos acerquemos a eso, pues habremos logrado mayor bienestar humano, mayor desarrollo sostenible, satisfacer necesidades humanas básicas, tener una vida digna y vivir en paz.
Exactamente, Iván, es bien relevante lo que ustedes están tocando porque el tema de la equidad de género también va súper ligado con el tema del desarrollo. De hecho, el índice de desarrollo humano hoy en día está tocando justamente el tema de las desigualdades. Dentro de ellas, claro, el tema económico a través del índice Gini, pero también toca el tema ahora de la equidad de género, que es algo bastante importante para también hablar del acceso que tienen las mujeres hacia distintos puntos, especialmente en puntos de poder, lo que significa el acceso al poder en las mujeres todavía sigue siendo algo relegado y algo retrasado. Y no solamente ha pasado a nivel mundial, sino que también y especialmente a nivel latinoamericano. Entendiendo esto, ¿cómo ustedes han visto el desarrollo de la equidad de género en América Latina? Entendiendo, claro, por ejemplo, y comenzamos con Paula primero porque Paula de hecho fue ex ministra de una presidenta de la República. Entonces, entendiendo ese sentido, ¿cómo has visto tú ese desarrollo del género y de la equidad de género aquí en América Latina? Ver, bueno, cada uno de estos temas da para un seminario completo en realidad, pero tratando de ser breve, decirte primero que el tema de la participación de las mujeres, de la participación política en los espacios de decisión, es un asunto de derechos, o sea, es el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas que tienen que ver con sus derechos políticos, pero al mismo tiempo es una dimensión estratégica fundamental para la superación de la discriminación. O sea, son dos aspectos los relevantes. Aquí siempre nos vamos a encontrar, cuando analizamos los temas de igualdad de género, con un tema de derechos humanos y con un tema de desarrollo. Es decir, ambos están ligados. Uno puede aproximarse desde un enfoque de desarrollo o uno puede aproximarse desde un enfoque de derechos. Ambos enfoques obviamente se complementan, porque cuando vemos que las mujeres están en una situación de discriminación en todos los ámbitos de la vida social, política, económica, educacional, agrégale todas las dimensiones, tú te das cuenta que ahí hay una vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Es así de grave, pero al mismo tiempo, para no poner un pero, necesitamos abordar todas esas discriminaciones para respetar sus derechos humanos, pero al mismo tiempo para lograr el desarrollo. Por eso es que son tan necesarios y los conceptos hay que usarlos desde el punto de vista de la política pública en los dos sentidos: respeto de derechos humanos y logro del desarrollo. Dentro de eso, la dimensión política es tremendamente importante, porque si las mujeres no están en los espacios de toma de decisión, hay un conjunto de visiones, experiencias, nociones, identidades que no quedan reflejadas en el ámbito de la discusión pública y la discusión política. Cuando las mujeres llegan a los espacios decisionales, por ejemplo, los congresos en el ámbito de América Latina, se ha visto, ¿no es cierto?, se evidencia que superando la masa crítica del 30%, que en América Latina algunos países han superado, no todos, se logra, por lo tanto, mover la agenda legislativa hacia ciertos temas que logran abordar la discriminación y, por lo tanto, tomar medidas que logren resolverlo. Cuando la presidenta Bachelet asumió su primer gobierno, estableció un gabinete paritario y junto con eso un programa de gobierno con dimensiones fundamentales para abordar largas deudas en cuanto a derechos de las mujeres. En su segundo mandato afianzó o profundizó esta mirada. ¿Por qué doy el ejemplo de la presidenta Bachelet? Bueno, junto con haber podido trabajar con ella y conocer de cerca esa experiencia, uno se da cuenta que la voluntad política de las mujeres, que también puede ser la de los hombres, logra modificar las agendas públicas de los países y lograr, por lo tanto, abordar dimensiones que son tradicionalmente dejadas de lado. Hoy día los congresos de América Latina han avanzado hacia mayores niveles de representación política de las mujeres y con esto un cambio en sus agendas legislativas. El ejemplo de México es un ejemplo importante, paradigmático, fundamental, porque ya se han planteado las mexicanas la paridad en todo. Podemos más adelante, si tú quieres, Ricardo, hablar más de los desafíos. El caso boliviano es otro caso emblemático. Perú recientemente ha hecho modificaciones legales, Iván nos puede contar, tendientes también, ¿no es cierto?, a la consolidación de la paridad. Todo esto son avances y un poquito se avanza un poquito y se retrocede un poquito. No son avances continuos ni sostenidos en el tiempo,
pero que sin lugar a duda están modificando el mapa del poder en América Latina, todavía con mucha discreción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, avanzamos a nivel de los congresos o de las asambleas de los países, no logramos avanzar a nivel local, por ejemplo, donde las alcaldías siguen estando mayoritariamente en manos masculinas. Y esto significa con agendas políticas que no tienen un enfoque de género. Es por eso lo crucial. Hombres y mujeres pueden tener enfoque de género. El tema es que las mujeres, por su propia experiencia vital, logran identificarse con estas agendas de una manera más directa. Exactamente, eso es un punto súper importante y el desarrollo en general a nivel de América Latina, de lo que significa también la equidad de género, ha sido lenta, pero aún así siendo lenta ha mostrado algunos cambios que han sido justamente los más importantes. Iván, ¿cómo lo has visto tú, por ejemplo, en Perú, el tema del desarrollo de la equidad de género? Bueno, yo creo que han habido efectivamente un conjunto de avances, ¿no? A lo largo de las últimas décadas. El Perú, por ejemplo, tiene un marco normativo, tanto nacional como internacional, bastante avanzado en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. En ese sentido, pues han habido avances, por ejemplo, en cuanto a insertar el enfoque de género dentro del sistema educativo. Sin embargo, también hemos tenido como correlato todo un movimiento de resistencia de resistencia y oposición frontal justamente a la utilización de este enfoque, ¿no? Por grupos muy conservadores, en algunos casos vinculados a la iglesia cristiana, o a la religión cristiana. Hemos tenido, digamos, un incremento en porcentajes en cuanto a la escolaridad de las niñas, de las adolescentes. Han habido esfuerzos muy importantes en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. Efectivamente, también han habido algunos esfuerzos en cuanto, por ejemplo, a trabajar una ley más que todo quedó un proyecto de ley sobre nuevas masculinidades y masculinidades libres de violencia en el Congreso anterior. Sin embargo, también hay que mencionar que todo esto cambia a partir de marzo del año pasado con la pandemia, ¿no? Bien. Ha habido una evolución, creo yo, sostenida, en algunos casos importantísima, ya lo mencionó Paula, en cuanto digamos, a representación política de las mujeres, y no solo en el plano, digamos, de toma de decisiones políticas, sino también en el plano de liderazgos comunitarios, liderazgos de sociedad civil, en la academia, mucha, sobre todo, movilización en torno a los temas de lucha contra la violencia a la mujer. Este movimiento Ni Una Menos, por ejemplo, ha logrado realmente poner en la agenda política el tema de la lucha contra la violencia contra la mujer, el tema de la lucha contra el feminicidio, contra la violencia de género en términos generales. Pero también creo que ha habido un retroceso desde marzo del año pasado debido a la pandemia, ¿no? Yo creo que ese es otro tema importante a discutir. Incluso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sacó un reporte resumen en abril de 2020 lanzando las alarmas, la voz de alerta, puesto que se habían afectado sustantivamente los derechos de las mujeres, ¿no? Y sobre todo se estaba viviendo un contexto en el cual la cuarentena hizo que experimentemos el confinamiento, y este confinamiento lamentablemente demostró una vez más que el lugar más peligroso para las mujeres es la casa, ¿no? Entonces habría que también poner, digamos, estos avances un poco bajo el marco y un poco en puntos suspensivos a partir de lo que ha sucedido con la pandemia desde el marzo del año pasado.
Ese tema es súper importante, de hecho yo se los iba a preguntar porque claramente los estudios indicaron que al inicio de la pandemia y obviamente en el desarrollo de esta, las brechas de género aumentaron muchísimo, el detrimento hacia las mujeres fue súper grande, pero por dos sentidos bien importantes. Uno, porque las mujeres se quedaban en la casa, lo que significaba también que aumentaba la violencia de género hacia la mujer, y punto dos en el tema laboral, porque no solamente tenían que responder en el hogar, obviamente haciéndose cargo de los niños, la gran mayoría de las mujeres, sino que además en temas de trabajo remunerado, o sea, muchas de ellas tuvieron que justamente dejar sus trabajos para poder hacerse cargo de la casa o hacerse cargo de los niños, lo que también evidencia bastante el nivel de violencia, uno, hacia la mujer, y dos, el nivel de brechas de género que existe todavía en la sociedad. ¿Cómo lo ven ustedes? Justamente era un tema que queríamos tocar porque la pandemia dentro de todo eso vino justamente a destapar esto que uno creía que no pasaba, pero que pasa y que pasa hasta el día de hoy. Bueno, Ricardo, mira, la pandemia golpea al continente más desigual del mundo y cuando la golpea, por lo tanto, exacerba, ¿no es cierto?, esa realidad de desigualdad que tiene múltiples rostros. Uno de esos rostros es claramente la desigualdad de género. Y como tú dices, queda en evidencia todas aquellas deudas que se tienen en materia de igualdad de género en el ámbito, por ejemplo, laboral, en el ámbito de salud sexual y reproductiva, en el ámbito de la violencia, en el ámbito educacional y en el ámbito de los cuidados, ¿no? Entonces, esta crisis producida por el COVID es una crisis sanitaria, pero que tiene una serie de otras consecuencias. Es también una crisis de cuidados, porque queda en evidencia que primero el tema de los cuidados es un tema central, absolutamente central, que está, digamos, enraizado en esta división estructural, sexual del trabajo, que ha establecido que son que además se enmarca en el sistema patriarcal y que por lo tanto establece que son las mujeres las principales cuidadoras, no solo de sus hijos e hijas, sino que de las personas enfermas, de las personas con alguna discapacidad, de el trabajo comunitario como cuidadoras, de todo lo que la tarea doméstica involucra, y por lo tanto esta sociedad que establece el confinamiento queda de alguna forma, ¿no es cierto?, paralizada desde el punto de vista de los cuidados, porque son las mujeres las que se mueven en esta dimensión, pero además las mujeres quedan confinadas en sus hogares con la enorme carga del cuidado, desarrollando además, cuando podían, trabajos, ¿no es cierto?, telemáticos, con una carga adicional, producto de la violencia que justamente se exacerba en los hogares, con imposibilidad de establecer redes de apoyo y redes de ayuda, pero al mismo tiempo también con un impacto en su propio en el mercado laboral, porque tienen que dejar de ir, o sea, pierden su empleo justamente porque no tienen dónde dejar a los hijos para que puedan ser cuidados o a esas otras personas que requieren de atención. Entonces ahí la mujer queda en el foco de lo multidemandada, de lo multiexigida que está la mujer en América Latina y en el mundo, pero especialmente en este continente con tantas desigualdades, que se refleja entonces una crisis de carácter estructural, que no podemos seguir sosteniendo en el tiempo. Si más adelante hablamos de los desafíos de América Latina, uno de esos son los sistemas nacionales de cuidado, que de una buena vez, ¿no es cierto?, sea la sociedad en su conjunto la que se haga cargo de los cuidados, porque no pueden seguir siendo las mujeres las que subsidien a los estados, ¿no es cierto?, con estas tareas, teniendo un impacto gigantesco en el ejercicio de sus propios derechos y también en su propia subsistencia. Pero quisiera decir que efectivamente, tal como dice Iván, podemos hablar de un antes y un después del COVID, ¿no?, de la crisis pandémica, pero decir también que antes del COVID ya veníamos constatando demasiado tiempo y por demasiado tiempo que si bien las mujeres se han insertado al mercado del trabajo, han claramente salido del espacio privado, manteniendo la carga de los cuidados, han salido al espacio público del trabajo, lo han hecho en los puestos laborales más precarios, en condiciones laborales de inseguridad y por lo tanto también en aquellas actividades económicas menos remuneradas. Sigue existiendo segregación vertical, sigue existiendo segregación horizontal en el caso de las mujeres en el mercado del trabajo. La crisis del COVID desde el punto de vista económico, laboral para las mujeres viene a exacerbar esa situación,
las saca del mercado laboral y si las vuelve a insertar, las vuelve a insertar precarizadamente. Por lo tanto, vamos a tener un retroceso, ya se ha dicho, la CEPAL y otros organismos, de una década desde el punto de vista de lo que ha sido la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo. ¿Cuál es el llamado? El llamado a que los estados se hagan cargo a través de las políticas públicas, ¿no es cierto?, de manera activa a hacerse cargo de esta enorme brecha que se ha agudizado y se ha profundizado, y esa es hoy día, yo diría, una tarea fundamental para que aborden los gobiernos de la región. Exactamente. Iván, ¿cómo lo ves tú? Imagino que también piensas bastante similar en el sentido de que justamente el COVID lo que vino a hacer fue destapar este manto que uno pensaba que no existía y se dieron cuenta que no solamente estaba enfocado en estas dos áreas, sino que también, como indicaba Paula, eran muchas más y que también es una problemática bastante importante. De hecho, después de esto vamos justamente a conversar de cuáles son los desafíos que tiene América Latina en el tema de la igualdad de género. Pero Iván, coméntanos un poco. Sí, bueno, yo creo, ante todo, ¿no? Yo creo que este fenómeno de la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor, ¿no?, de las personas, porque también hay que reconocer que en el plano personal ha habido increíbles muestras de solidaridad, de apoyo, de agencia, ¿no?, tanto de hombres, de mujeres, pero también hemos tenido situaciones que más bien hacen pensar acerca de la característica de algunos seres humanos. Y bueno, el sistema económico, político, social también ha mostrado en algunos casos cierta reacción positiva, pero también su fragilidad y su precariedad. En el caso peruano ha sido impresionante. Hace aproximadamente unos 4 o 5 años en el Perú se discutía si es que estábamos listos para ser parte del primer mundo. Hubo un superciclo de los metales durante el 2004 al 2015, 2014, donde teníamos un crecimiento del PBI aproximado en promedio de 8% anual, ¿no? Fue un crecimiento altísimo. La clase media creció impresionantemente, se redujo notoriamente el porcentaje de pobreza y pobreza extrema de casi 50% a un 22% de la población. Y nuestro crecimiento siempre fue positivo, superando el 3%, pero de un momento a otro la economía se estanca, nos llega la pandemia y sencillamente el Perú mostró los peores índices en cuanto a, por ejemplo, porcentaje de personas muertas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Lamentablemente lideramos ese porcentaje, tenemos más de 200.000 muertos para una población de 30 millones, es sumamente alto. Y además nuestra economía colapsó. Estamos nuevamente recuperándola, pero lo que hay que decir es que muchos de los recursos fiscales se fueron justamente a atender la crisis del COVID, y esto también afectó directamente a la salud de las mujeres, ¿no? No solo porque las puso a muchas de estas mujeres como enfermeras en el sistema sanitario en la primera fila, y lamentablemente sin los cuidados pertinentes muchas de estas fallecieron conjuntamente con médicos y médicas, pero también hubo un efecto en cuanto, por ejemplo, a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que hasta el día de hoy siguen muy enfocadas en ellas. Se dispararon los índices de mortalidad femenina durante el embarazo, durante el parto, mortalidad también infantil. El tema del cuidado, bueno, ya lo mencionó Paula, ha generado mucho más estrés de lo que ya genera. Las horas de trabajo en el hogar se dispararon, son 3 o 4 veces más que las del hombre. Cuidado, ahora los hijos, hijas tienen que estudiar en casa, aunque bueno, eso ya está cambiando, gracias. En el Perú recién estamos retornando, o los chicos están recién retornando a la escuela, no llega al 10% de escuelas abiertas. Esto genera un serio problema de salud mental que creo que también ha demostrado cuán precario es el sistema en salud mental. Y bueno, el hecho de que se haya focalizado tanto financiamiento fiscal en la lucha contra el COVID ha desprotegido a las mujeres también en los temas referidos a lo que era
prevención, erradicación y sanción contra la violencia de género, ¿no? Refugios que estaban cerrados, atención contra la violencia que lamentablemente decayó, y bueno, todo esto gradualmente se está recuperando, pero igual, insisto, ha habido un retroceso notorio y en términos económicos, que es algo que elaboró muy bien Paula, es claro que a quienes les va a costar mucho más regresar a la situación económica pre-COVID es a las mujeres. Exactamente. Bueno, ustedes ya tocaron justamente esta situación, pero hay algo bastante relevante. Bueno, ya vamos a estar terminando, de hecho, a las veces la última pregunta, porque aunque no crean, ya pasó más o menos media hora, no sé en qué momento, pero ya estamos terminando. Hay algo bastante relevante que tiene que ver con el tema justamente del COVID, de hecho, de haber existido una brecha de género menor, o incluso haber existido de verdad una plena equidad de género. Yo creo que justamente las decisiones que se hubiesen tomado durante la pandemia hubiesen sido totalmente distintas. O sea, ya tener un enfoque de género al momento de tomar decisiones para poder ayudar en la pandemia hubiese sido justamente una relevancia total, y algunos países lo hicieron y justamente llevaron de mejor forma la crisis sanitaria. Por lo tanto, aquí hay un tema también de políticas públicas en el sentido de la importancia que tiene la equidad de género para el desarrollo del país y de la sociedad. Para ambos, para que vayamos finalizando, ¿cuál creen ustedes que son los principales desafíos? Y ahí me cuelgo lo que indicaba Paula, los principales desafíos que tiene América Latina, especialmente porque a nivel mundial sabemos que son muchas, pero centrándonos en América Latina, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos para lograr la plena equidad de género y lo que significa también para la sociedad? Paula. Mira, tomándome también del análisis que hace Iván respecto de lo que ocurre en América Latina, lo describe él en Perú y es una radiografía de lo que ocurre en el resto de los países de América Latina. Nos diferenciamos probablemente muy poquito en cifras, pero son diferencias casi mínimas porque en realidad tenemos problemas muy similares desde el punto de vista estructural. En el mundo, los países que mejor respondieron a la crisis del COVID desde el punto de vista amplio, no solo desde el punto de vista sanitario, fueron aquellos países donde los estados estaban lo suficientemente vestidos de recursos y de capacidad de acción para poder proteger a su población en todas las dimensiones. Por lo tanto, aquí, cuando hablamos de desafíos en materia de igualdad de género, tenemos que hablar de los desafíos desde el punto de vista de los estados. Es mucho más estructural que una adicional en materia de política pública. Si no logramos consolidar estados de bienestar en nuestro continente, con capacidad de respuesta y creaciones de sistemas de protección social para todas las personas, difícilmente vamos a lograr mejores logros en materia de igualdad de género también. Entonces tenemos un desafío mucho mayor, que es cómo dotamos al Estado de una capacidad articuladora de las distintas dimensiones de la vida de las personas con sistemas de protección social lo suficientemente sólidos que permitan enfrentar cualquiera de estas importantes eventualidades, pero que pueden volver a sucedernos, como esta pandemia que todavía está en curso además y no sabemos cómo va a continuar. O sea, tampoco podemos decir esto terminado, esto recién de alguna manera comienza en esta nueva etapa. Europa está enfrentando una quinta ola, no sabemos cómo esto va a impactar a nuestra región próximamente. Por lo tanto, aquí hay una discusión del tipo de Estado que queremos construir. Segundo, si nos metemos en los desafíos específicos en materia de igualdad de género, yo voy a mencionar 3, pero son muchos más, solo por temas de tiempo. Voy a volver a mencionar la necesidad de avanzar hacia una democracia paritaria en América Latina, donde nuestro enfoque de democracia, que ha sido discutido en las conferencias regionales de la mujer en nuestro continente ya durante décadas, ¿no? Entonces es importante que avancemos un enfoque de democracia paritaria para que logremos realmente que, desde el punto de vista de la institucionalidad, los y las tomadoras de decisión pongan en el centro de la agenda política y de la agenda pública los temas de igualdad de género como una estrategia fundamental para el desarrollo del continente. Eso como un tema de desafío fundamental. Para eso nos falta mucho. Hay países más adelantados como el Perú, como México, como Bolivia, como Argentina, Ecuador y otros que han avanzado mucho más en este tema. Hay otros que estamos mucho más atrás, que estamos recién, incluso en la fase de cuotas, empezando con las cuotas, ¿no? Y no se condice con las consolidaciones democráticas.
de acuerdo a los índices de consolidación democrática. Hay países como Uruguay y Chile que todavía estamos recién en el estadio cuotas. No hemos avanzado hacia un estadio de paridad, salvo la Convención Constituyente chilena que sí estableció la paridad. Pero, dicho eso, ese es un desafío. Segundo gran desafío, ¿cómo erradicamos las violencias de género en todas y cada una de las dimensiones, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista doméstico, desde el punto de vista de lo público, en fin, las mujeres en todos los espacios que viven desde el punto de vista político? Porque la violencia contra las mujeres en política es una herramienta que inhibe la participación de ellas en un ámbito tan estratégico como son las decisiones públicas. Otro gran desafío de abordaje directo, de tipificación de la violencia contra las mujeres en política, que se sufre y se vive desde lo sutil hasta la muerte de las mujeres en política, como lo vemos en nuestro continente. Y tercero, la necesaria instalación de sistemas nacionales de cuidado en todos los países que logre romper con esta división sexual del trabajo que tanta discriminación e incumplimiento a los derechos humanos de las mujeres genera. Exactamente, Paula. Iván, ¿cómo ves tú cuáles son los que a tu juicio son los principales desafíos que tiene América Latina y, por ejemplo, también en el caso del Perú? Bueno, tomando, creo yo, este marco tan complicado, complejo de la pandemia, creo que en este momento es importante involucrar sobre todo a las mujeres en los espacios de toma de decisión, de discusión de políticas públicas, ¿no? En lo social, económico, en lo sanitario. Creo yo que ese ha sido uno de los grandes problemas para atacar esta pandemia y sobre todo los procesos que han generado pues, desigualdad, mayor desigualdad o brecha de género. Algo muy interesante que señalaba Paula en cuanto a este tema, me hizo recordar que justamente en cuanto a la gestión de la pandemia han sido primeras ministras mujeres las que han sido muy acertadas desde el inicio de la pandemia, ¿no? Recordemos a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, o a la señora Merkel de Alemania, incluso también a la primera ministra de Taiwán, Su Tseng-chang, que fueron las primeras que reconocieron que era importante dar una respuesta en base sobre todo al cuidado y no ver a la pandemia como un estado de guerra, ¿no? Que fue una metáfora que creo que en principio es muy masculina y segundo, no es una situación en la cual obviamente lo que se pone en primera fila es ante todo la vida, sino más bien la confrontación, la lucha, ¿no? Y la presencia sobre todo de fuerzas armadas, cuando lo que necesitamos es más bien toda una fuerza, toda una experiencia que en gran medida pues la conocen las mujeres y de la cual deberíamos nutrirnos. Eso por el lado de las mujeres, y no quiero dejar de lado también el tema de trabajar con los hombres, ¿no? Creo que ahí se deben impulsar también políticas muy, muy claras en favor de la generación de masculinidades más democráticas, libres de violencia, algunos le llaman nuevas masculinidades, y impulsarlas desde los espacios donde justamente el género se crea y se recrea, ¿no? Empezando desde la casa, en la escuela, en los lugares de juego, donde se hace deporte. Creo que los medios de comunicación son espacios además esenciales para generar todos estos grandes cambios. Las mismas organizaciones, instituciones, cada vez veo un poquito más que hay una suerte de conciencia en cuanto a la necesidad de la igualdad de género e involucramiento de los hombres en este gran proceso de cambio, ¿no? Hasta antes de la pandemia habían campañas desde sociedad civil, apoyados por cooperación internacional, por algunos estados, para justamente trabajar estas nuevas masculinidades libres de violencia, pero también vincular a los hombres en otros aspectos que son esenciales para la igualdad de género, ¿no? En los derechos sexuales y reproductivos, no solo pensar en el cuerpo de las mujeres como, digamos, espacio donde se aplican estas políticas, la participación de los hombres en lo que implica, pues, los trabajos de cuidado, paternidades más participativas, implican políticas del Estado que también permitan que los hombres tengamos licencias postnatal, ¿no? Para involucrarnos
debidamente y desarrollar justamente ese espacio afectivo que muchas veces lo tenemos reprimido. En fin, yo creo que ahí hay una agenda muy, muy grande, muy auspiciosa que desde sociedad civil y la academia se ha trabajado y que creo que los estados deberían poner mucha atención. Exactamente. Bueno, llegamos al final del programa. De verdad, nada más me queda que agradecerles por esta conversación. Fue bastante importante. Tocamos temas que son bien relevantes para el desarrollo de la sociedad. La equidad de género va a seguir siendo un tema y luego de lo que ha pasado con COVID-19, obviamente Omicron, que ahora es una nueva cepa que está atacando Europa y que lo más seguro es que en algún momento va a llegar a América Latina. Hay que tener mucho ojo porque ya tenemos que aprender de las experiencias anteriores. Si tenemos eso como herramienta, obviamente para el futuro va a ser mucho más fácil, pero también poner el ojo en lo que significa el desarrollo del género y la equidad de género para lograr el desarrollo completo de la sociedad, que es justamente lo que buscamos todos los países, especialmente aquí en América Latina. Paula, Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nada más que agradecerles y obviamente agradecerles a ustedes por su presencia, por habernos acompañado y obviamente los dejamos invitados e invitadas a seguir con nosotros la próxima semana en un nuevo capítulo de La Región al Mundo. Cuídense mucho y nos encontramos en esa ocasión. Chao, chao.